¿Cuál dolor es más difícil de soportar? ¿El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento? Sé exactamente cómo me sentiré si no me levanto ahora, si no actúo. Y ese sentimiento será algo que me consumirá, algo que me hundirá aún más. Por eso, aunque la cama me atraiga, aunque mi cuerpo quiere quedarse inmóvil, me obligo a decirme a mí mismo: levántate. ¿Alguna vez has pasado por ese momento de desánimo, cuando sientes que no puedes seguir más, porque después de tanto esfuerzo, no ves los resultados que esperabas? ¿O cuando miras tu cuerpo y te das cuenta de que, después de tanto esfuerzo, aún no refleja lo que hiciste? ¿O aún cuando el cansancio parece haber ganado y las ganas de continuar desaparecen? Lo que falta no es fuerza ni dedicación, sino el reflejo de los resultados. Sin embargo, es importante entender que existe una gran diferencia entre esforzarse y saber dirigir ese esfuerzo de manera eficaz. No se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar de la manera correcta, en la dirección correcta. Muchas personas me preguntan sobre la motivación, como si fuera la clave del éxito. La verdad es que nadie puede despertar todos los días sintiéndose motivado, sin fallar, sin cuestionarse. A veces, por la mañana, la motivación simplemente no aparece. No surge de manera natural. Lo que realmente hace la diferencia es entender que es la disciplina lo que nos mantiene firmes, fuertes, constantes y resilientes. Cuando entendemos esto, nuestros días comienzan de manera diferente. Incluso sin motivación, nos despertamos, respiramos profundo, nos levantamos con determinación y nos decimos a nosotros mismos: necesito hacerlo. No dejes que nadie te llame perezoso. Eso no es pereza, es un hábito que creaste, una mentalidad que se formó con el tiempo. Y sí, cambiarlo puede ser incómodo, pero ahora que se ha vuelto un hábito, tienes el poder de cambiarlo. Si realmente fueras perezoso, eso sería parte de tu identidad. Pero cuando dices: tengo el hábito de ser perezoso, no estás definiendo tu identidad. Solo estás reconociendo un patrón que puede ser cambiado. Con la ayuda de coaching, neurociencia, técnicas avanzadas e incluso apoyo psicológico, es posible cambiar cualquier hábito, por más enraizado que esté. El secreto, para mí, es enfocarme en las cosas que realmente importan y que me ayudan a crecer. Lo que me fortalece, lo que me hace más capaz. La primera clave para esa transformación es concentrarme en el presente, en el ahora. No existen personas indisciplinadas, sino personas que están desmotivadas para algo específico o mal preparadas para otra cosa. La disciplina comienza a nacer cuando encuentras lo que realmente te motiva. Entonces, cuando encuentras lo que te hace querer actuar, la verdadera disciplina se establece en tu vida. Para mí, el hábito más importante de todos es despertar temprano. Cuando el día empieza temprano, todo se desarrolla de manera diferente, con otra energía. Incluso si casi todas las mañanas no quiero salir de la cama, la pregunta que me impulsa siempre es la misma: ¿qué dolor quiero sentir hoy? ¿El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento? El dolor del arrepentimiento puede generar limitaciones reales en nuestras vidas. Piénsalo. ¿Y si tu pereza hace que pierdas compromisos importantes, no cumplas plazos o no hagas lo que tienes que hacer? ¿Qué pasaría con tus resultados? El impacto de esta disfunción en tu vida podría ser irreversible. Muchas personas se esfuerzan, pero van en la dirección opuesta a la que necesitan. Hay un concepto interesante llamado los 4 estadios de la agonía, que describe cómo enfrentamos los problemas. El primer estadio es la ira, cuando la paciencia se agota y la frustración toma el control. El segundo estadio es la negación, cuando tratamos de ignorar la realidad. El tercer estadio es la negociación. Ese intento de negociar con la vida, de crear condiciones para que algo ocurra, como si fuera posible evitar el trabajo necesario. Y el último estadio es la aceptación, cuando finalmente te rindes y te dejas llevar por la pasividad. Si fuera posible, me encantaría despertar todos los días diciendo quiero hacerlo. Pero eso es un escenario irreal, una utopía. Lo más común es ver que todo lo que depende de ti está en tus manos, pero solo lo lograrás si tienes la disciplina necesaria. Entonces te levantas y dices: necesito hacerlo, tengo que hacerlo. Recuerda que sin disciplina no hay verdadera conquista. La disciplina es lo que separa a quienes alcanzan sus objetivos de quienes se quedan atrás. Debes decidir qué es prioritario en tu vida.
¿Qué es realmente importante para ti? Si tu objetivo es lograr el cuerpo de tus sueños, te levantarás temprano, harás tu ejercicio y seguirás tu dieta, aunque la tentación de rendirte sea grande. En el trabajo, los estudios, en cualquier área de tu vida, la disciplina transforma tu rutina y te pone en el camino de la realización. He visto a miles de personas, incluso fui profesor de preparatoria, y muchas de ellas soñaban con pasar los exámenes de ingreso a la universidad o con aprobar concursos públicos. Pero entre el deseo y la realización existe una diferencia crucial: la acción. Y esa acción está más relacionada con la disciplina que con la ambición. La ambición sin acción no es nada. El enfoque debe estar en lo que está a nuestro alcance, en lo que podemos controlar y sobre todo en cómo podemos mejorar con el autodominio. Para alcanzar tus objetivos, es fundamental conectar con otras personas, trabajar en equipo, entender que la comunicación, la empatía y el trabajo conjunto son parte de la disciplina que nos lleva al éxito. El proceso de crecimiento y aprendizaje nunca se detiene. Por eso, dos principios fundamentales en la vida son: aprender siempre, porque siempre hay algo nuevo por descubrir, y aprender de nuestros propios errores, reflexionando sobre lo que no salió bien para poder corregirlo en el futuro. Las lecciones están en todas partes, a nuestro alrededor, si sabemos observarlas y aprender de ellas. Cuando entiendes que el error forma parte del proceso, empiezas a buscar soluciones en lugar de quedarte atrapado en el problema. ¿Y la procrastinación? Surge cuando pospones las cosas, lo que genera una sensación de descontrol. Todos procrastinamos, pero lo que necesitamos es tomar una decisión clara sobre lo que realmente queremos. Cuando te conviertes en el protagonista de tu vida, la procrastinación pierde fuerza. La diferencia entre un ganador y un perdedor no está solo en los objetivos, sino en la capacidad de crear hábitos saludables y en la dirección que toman para lograr sus metas. Las personas que fracasan muchas veces comienzan a dudar de sí mismas y se alejan de sus sueños, porque el miedo al fracaso las domina. Lo más importante es no rendirse. Los fracasos son parte del proceso. Cuando aprendes de ellos y sigues avanzando, la motivación aparece. No esperes sentirte motivado, porque la motivación viene de la acción. Con cada paso que das, sientes que estás más cerca de lo que deseas. Pero es importante entender que la motivación no es algo momentáneo, sino que proviene de la fuerza de la disciplina, de la constancia, de la acción. Si esperas sentirte motivado para ir al gimnasio o para hacer cualquier tarea, probablemente lo. Y es con esta actitud que encuentras el enfoque y la continuidad, que son esenciales para cualquier logro. La motivación puede ser inestable, pero los resultados de ayer no garantizan nada en el futuro. Lo que necesitas es crecer constantemente, mejorar, buscar nuevas herramientas y caminos que marquen la diferencia. La procrastinación es fruto de la ansiedad, y la ansiedad es consecuencia de una rutina desorganizada. Crea una rutina sólida y usa la tecnología a tu favor. Configura alarmas en tu celular, organiza tus compromisos y no te levantes hasta que suene la alarma, asegurándote de cumplir con tus objetivos. La procrastinación es un mal común, pero si aprendes a combatirla, se convierte en una aliada. Ya sea al principio o al final de las tareas, la procrastinación interrumpe. Los procrastinadores crónicos se ven incapaces de terminar lo que comienzan. Esto afecta sus vidas, sus relaciones y su percepción de sí mismos. Empiezan a creer que son incapaces de lograr algo, pero el secreto es retomar el control, dar el primer paso y seguir adelante. No dejes que la procrastinación defina quién eres. La verdadera resiliencia es saber manejar los no de la vida, entender que las dificultades son parte del camino y, lo más importante, saber que tú eres el único responsable de tu viaje. Encontrar la motivación no es esperar por ella, sino actuar, incluso cuando no tienes ganas. Lo que importa es continuar, enfrentar los desafíos, no dejarse paralizar por el miedo y creer en ti mismo. La motivación viene de la acción. Las personas siempre te juzgarán. Te señalarán con el dedo, cuestionarán tus decisiones, se reirán de tus intentos. Pero lo que importa es seguir adelante, continuar en el camino, no rendirse. Enfrentar los miedos es una de las cosas más difíciles de la vida, pero son esos miedos los que nos transforman, los que nos ayudan a crecer. Todos cometemos errores, intentamos y aprendemos. Solo serás un fracasado si te rindes, si crees más en las opiniones de los demás que en ti mismo.
No te dejes engañar por las excusas que tu mente crea para mantenerte en tu zona de confort. No vivir es dejar de intentarlo. La verdadera libertad está en tomar tus propias decisiones, creer en ti mismo y no necesitar la aprobación de nadie. Lo que importa es lo que piensas de ti mismo, no lo que los demás piensan de ti. Tú eres el único responsable de tu vida y de tu destino.